Hola mi gente, bienvenidos a tu canal favorito, yo soy Ambringas. En esta ocasión nos encontramos en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. Hoy vamos a estar conociendo más sobre su historia, su cultura, su economía y su realidad. Así que, ¿qué estás esperando? No te muevas del video y vamos a la aventura. El municipio 10 de octubre es uno de los territorios más emblemáticos, históricos y poblados de La Habana. Su historia está profundamente ligada a la expansión de la capital cubana, mucho más allá de sus antiguas murallas y el desarrollo del transporte y la industria en la isla. Mucho antes de ser un municipio urbano, esta zona era un territorio rural de tránsito, un cruce de caminos. El núcleo original del municipio surgió alrededor del antiguo Camino de Jesús del Monte. Esta era la vía principal que conectaba la ciudad amurallada de La Habana con los poblados agrícolas del sur y el occidente de la isla, como Santiago de las Vegas y Bejucal. Durante los siglos XVII y XVIII, la zona estaba salpicada de estancias de cultivos menores, vegueríos y algunos de los primeros ingenios azucareros que abastecían a la capital. Justamente ahora nos encontramos en la iglesia Jesús del Monte, que es esta que ustedes ven aquí atrás de mí. Está como medio cerrada. Aquí las personas como que practican tipos de religión, entonces tienen esto todo inundado de basura y de cosas por los alrededores. Emergida específicamente en el año 1698 con el título de parroquia auxiliar de la parroquial de La Habana de Extramuros. Sin duda, la parroquia es una de las más antiguas de Cuba. Fue el corazón alrededor del cual comenzó a crecer el primer asentamiento poblacional de la zona. Construida en una elevación estratégica, nos regala una de las mejores vistas de toda la ciudad de La Habana. El nombre del municipio rinde homenaje a la fecha del 10 de octubre de 1868, día en que Carlos Manuel de Céspedes inició las guerras de la independencia de Cuba con el grito de Yara. En el año 1918, el Ayuntamiento de La Habana decidió cambiar el nombre de la calzada de Jesús del Monte por el nombre de la calzada de 10 de octubre. Eventualmente, esta importante avenida le dio su nombre definitivo a todo el municipio. El municipio tiene una población aproximada de 201.446.000 habitantes. Esta cifra puede cambiar debido al decrecimiento poblacional que sufre toda Cuba. El verdadero boom demográfico y urbano en el municipio ocurrió en las primeras décadas del siglo XX, impulsado por el auge azucarero y las mejoras en el transporte. Con la llegada del ferrocarril facilitó que las clases medias y obreras se trasladaran a vivir a esta zona, huyendo del hacinamiento de La Habana Vieja y Centro Habana. Ahora que me encuentro caminando por este lugar, te invito a que adivines en qué lugar exactamente me encuentro. Pues se trata nada más y nada menos que de la Plaza Roja, y es muy conocida mayormente por estas pinturas, estos grafitis que ven aquí, por donde estoy pasando. Su nombre proviene del antiguo pavimento rojizo que tenía esta zona en sus inicios. A pesar de ser conocida popularmente como plaza, es un punto de convergencia vial que ha conservado su apodo tradicional a lo largo de las décadas, aunque funciona como punto de referencia local y un lugar de encuentro vecinal en la Víbora. Justamente ahora nos encontramos en el Parque José Antonio Cortina. Una cosa que me ha llamado mucho la atención aquí en el municipio de 10 de octubre es que no todo es malo, o sea, no todas las calles son malas, no todos los barrios son malos, sino que también encontramos muchos barrios residenciales como este que encontramos aquí. Hay muchos tipos de casas, hay muchas mansiones, no todo es malo como pretendemos. Entonces la persona que no conoce piensa, bueno, 10 de octubre es un lugar donde las personas no tienen muchos recursos, donde la vida no es tan fácil, pero no, existen esos contrastes
de esos barrios residenciales muy arreglados, muy limpios, y están esos barrios menos atendidos, más sucios, más descuidados, y entonces es un contraste constante. La Víbora, originalmente una zona de descanso para familias acomodadas, debido a su clima más fresco, se urbanizó rápidamente. Se llenó de hermosas casas de estilo ecléctico, neoclásico y art deco. Por otro lado, el barrio Santo Suárez se consolidó como un barrio residencial de clase media con una excelente arquitectura y trazado urbano. Lawton y Luyano se desarrollaron como zonas más obreras y de clase media baja, con un fuerte carácter comercial e industrial. Luyano en especial creció alrededor de importantes nudos ferroviarios e instalaciones fabriles. El Cine Florida, ubicado en la emblemática calzada de 10 de octubre, es uno de los referentes arquitectónicos y culturales más importantes de este municipio habanero. Su historia refleja tanto el esplendor de la época de oro del cine en Cuba como la posterior transformación urbana de la capital. El municipio 10 de octubre hoy en día es conocido por ser el segundo municipio más densamente poblado en la capital de Cuba. Es un territorio con un contraste arquitectónico fascinante, donde sobreviven casas coloniales de madera con portales corridos, Republican chalets y edificios modernos, reflejando así las diferentes épocas de su expansión. La cultura en el municipio 10 de octubre es en muchos sentidos el alma de la verdadera identidad habanera. Al no ser un municipio diseñado para el turismo como La Habana Vieja o El Vedado, su cultura es la del cubano de a pie, vibrante, genuina, ruidosa y profundamente mestiza. Sus calles han sido la cuna y el hogar de algunas de las figuras más grandes de la música cubana, respirándose en sus barrios una fuerte tradición de son, rumba y música popular. El barrio Santo Suárez tiene el inmenso orgullo de ser el lugar donde nació y creció la inigualable Celia Cruz. En los barrios como Luyano o Lawton, la presencia de la rumba de cajón, el guaguancó y los toques de tambor batá son parte del paisaje sonoro habitual, manteniendo muy viva la raíz africana. El municipio es un mosaico perfecto del sincretismo religioso cubano, donde convergen y conviven pacíficamente diferentes creencias. La tradición católica cuenta con iglesias de enorme valor patrimonial y espiritual, encabezadas por la ya mencionada Parroquia de Jesús del Monte, pero también la majestuosa Iglesia de los Pasionistas o la Iglesia de San Juan Bosco. La vida social del municipio ocurre en los portales y las esquinas, el dominó en la acera, la conversación a gritos de balcón a balcón y la típica dinámica alrededor de la bodega y el agromercado son elementos centrales de su idiosincrasia. La economía del municipio de 10 de octubre es particular dentro de La Habana, a diferencia de municipios como El Vedado, turismo, oficinas o La Habana Vieja, turismo, comercio. 10 de octubre tiene un perfil puramente residencial, industrial y de servicios internos.
El sector industrial, aunque ha sufrido el desgaste del tiempo, el municipio sigue siendo un nodo industrial clave para la capital, específicamente en los barrios de Luyano y Lawton. La empresa cubana de acero EMTA, dedicada a fabricaciones metálicas y reparación de equipos pesados, destaca la sideromecánica. El transporte es el taller de La Habana. Cuenta con centros como Motor Centro, especializado en el mantenimiento de vehículos ligeros y pesados, y talleres ferroviarios que aprovechan la red de trenes que bordean al municipio. También existen fábricas de conservas, galletas y el conocido Matadero de Lawton, que procesa productos cárnicos para el consumo de la ciudad. La gastronomía también se hace presente en 10 de octubre. Barrios como La Víbora y Santo Suárez han visto florecer cafeterías, restaurantes, paladares y panaderías privadas. Esto se repite prácticamente en todos los rincones del territorio. El movimiento económico es impulsado por puntos neurálgicos como el Paradero de La Víbora, que genera un flujo constante de personas y pequeños negocios a su alrededor. También hay una gran concentración de talleres de reparación, de electrodomésticos, celulares, mecánica automotriz y brigadas de construcción privadas, que aprovechan la demanda de un municipio con un fondo habitacional antiguo, que requiere mantenimiento constante. Hoy en día, la economía del municipio enfrenta retos grandes. El deterioro de viales, calles y aceras y redes hidráulicas afecta el rendimiento de los negocios locales, pero aún así se las arreglan de alguna manera para mantener sus negocios en pie, ya que últimamente en Cuba se ha normalizado y se ha hecho muy popular hacer mucho con poco, dejando un impacto evidente en la calidad de los servicios. Which is not a good enough. Hablar sin filtros de la realidad de este municipio en este año 2026 es descubrir un municipio que funciona como termómetro de la crisis y resistencia en Cuba. Al ser el segundo territorio más denso y poblado, cada problema nacional se siente aquí con un eco más fuerte en las esquinas. Apagones, agua y basura. En este 2026, la cotidianidad está marcada por una inestabilidad crítica en los servicios básicos. Los apagones siguen siendo el centro de la vida. Las desconexiones constantes del sistema eléctrico nacional han provocado protestas aisladas y cacerolazos en varios puntos de La Habana, incluyendo zonas de este municipio, debido a la imposibilidad de cocinar o conservar alimentos. La recogida de basura es un problema enquistado. Es común ver microvertederos en las esquinas de Luyano y Lawton, agravados por la falta de combustible y camiones rotos. Respecto que le puedo decirle que esta situación está muy mala, malísima, con el respecto al gas, a la luz que se está yendo constantemente, no se puede cocinar, hay quien tiene gas, hay quien no tiene gas, hay quien tiene, ¿cómo se llama? Gas de la calle, y entonces sí, puede resolver, pero hay quien no puede resolver. Entonces la situación, los médicos, igual que no hay médicos, no hay esto, no hay para resolver, no hay medicina, no hay nada para resolver ningún tipo de problema. Los cortes eléctricos están, a veces se caen, a veces no se caen. Mientras tanto, las MIPYMES exhiben estantes llenos de productos importados, arroz, aceite, carne. Sin embargo, con un salario medio que ronda los 6,000 pesos y una caja de pollo superando los 13,000 pesos, convierte a estos productos en un lujo. El municipio tiene una población muy envejecida. Para un jubilado en Santo Suárez, la realidad es una lucha constante para estirar una pensión que apenas alcanza para unos pocos días de comida, algunos dependiendo muchas veces de las remesas del sistema de atención a las familias, mientras que otros sobreviven con ayuda de sus familiares en el exterior. La inestabilidad en el abasto de agua es evidente. La falta de electricidad impide el bombeo constante, dejando a barrios enteros, especialmente las zonas altas de La Víbora, dependiendo de ciclos de agua muy espaciados o del costoso servicio de pipas privadas. El patrimonio arquitectónico de 10 de octubre vive un momento crítico. Entre derrumbes y el deterioro, la humedad y la falta de mantenimiento han pasado factura, mientras en La Víbora algunas casas se restauran para convertirse en negocios. En Jesús del Monte y Luyano, muchas familias viven con el temor de derrumbes parciales en antiguas ciudadelas y edificios.
Las calles secundarias están muy deterioradas, lo que dificulta incluso la entrada de servicios de emergencia o el transporte público interno. El transporte estatal es casi inexistente en muchas rutas. La realidad de este tema hoy se mueve con el sector privado. Los almendrones, autos clásicos, los nuevos triciclos eléctricos son los que mueven a la gente, pero a precios que suben semanalmente según el costo del combustible en el mercado informal. La realidad de 10 de octubre en 2026 es la de un municipio que sobrevive inventando. Es una mezcla de la elegancia decadente de sus mansiones, la música que sigue sonando en los solares a pesar de los apagones y una tensión social por el costo de vida. Sus calles son un mapa de recuerdos. El dominó que suena como música en la acera, el café compartido entre vecinos cuando falta todo lo demás, y ese espíritu de pueblo grande, donde nadie es un extraño por mucho tiempo. No es solo un lugar en el mapa, es un latido auténtico, ruidoso y resistente. 10 de octubre es un municipio que se niega a dejar de ser hogar. Es el eco de la voz de Celia Cruz que todavía flota en los portales de Santo Suárez y esa luz única que baña la loma de Chaple al atardecer, recordándonos que desde lo alto La Habana sigue siendo hermosa a pesar de sus cicatrices, dejando la esperanza de que algún día todo pueda ser mejor. Bueno mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado, le des manito arriba, te suscribas, comentes, compartas, por supuesto, para que esta comunidad pueda seguir creciendo, para que pueda seguir haciendo más videos para ustedes. Así que nos vemos en una próxima aventura y bye.